Transcurre la tarde de este lunes y Actores Productivos los invita enseguida a saber algo sobre los postes plásticos. Francisco Narváez, de la empresa Agrouniversal, nos va a dar una idea de este invento. Bueno, del plástico C 1860, cuando empezó este invento que ha incursionado en la vida hoy de todos los seres humanos, pero como poste, ¿qué nos puede contar algo breve de la historia y ver luego las aplicaciones modernas que tiene este, ¿qué llamaríamos? Herramienta, insumo para la actividad agropecuaria? Claro, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Justamente lo que nosotros, digamos, como Agrouniversal, encontramos una potencial solución al problema de los plásticos del campo mismo. De hecho, el plástico que nosotros tenemos del programa de recolección es justamente enfocado al agro. Por ejemplo, ahí hablamos de lo que son plásticos de invernadero, una cantidad de fundas bíflex, Ok. capuchones de rosas, algunos envases, entonces de diferentes cultivos de donde nosotros hacemos esta recolección de plásticos, encontramos el potencial de poder extrusarlo y posteriormente obtener madera plástica. Y justamente uno de los productos, por llamar así, reciclados, son los postes de madera plástica. Si bien en el mercado ya encontrábamos, ¿no? Postes de madera plástica, en muchos casos utilizan plástico virgen. Sí, entonces la novedad en este caso es que es 100% plástico reciclado del campo y justamente el uso que se le quiere dar a la madera plástica, por ejemplo, como postes, como tutores para cultivo. Entonces el fin es que del plástico que recolectamos del agro vuelva transformado en un nuevo producto para el mismo agro. Ya. ¿Tú sabes más o menos el orden del desperdicio de plástico que genera la producción agropecuaria? La verdad, como datos certeros, no, pero por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver en general, hablando de un tipo de plástico, que son de los envases de agroquímicos vacíos, si bien no se puede utilizar el cien por Ujú. ciento de esto, me parece que en el mercado se puede hablar de 1.200.000 kilogramos tal vez. Sí, y al menos cuánto absorbe la empresa como la tuya, A ver, el orden de lo nosotros que genera. Perdón, nosotros como Agrouniversal creamos el programa EARTH desde el año 2017. En el primer año, en el 2017, recolectamos aproximadamente unas 37 toneladas, es decir, 37.000 kilos. Del anterior año, hablando en el 2022, nosotros recolectamos aproximadamente 800.000 kilos, unas 800 toneladas, pero eso en varios desechos especiales, peligrosos y reciclables, por llamarlo así. De ese porcentaje, solamente unas 30 toneladas, unas 40 logramos enviar a la planta de reaprovechamiento. La proyección de este año que tenemos es un poco más alta. Esperamos pasar las 100 toneladas, poder reaprovecharlas en los diferentes tipos de plástico que le comentaba anteriormente. Puede ser polietileno de alta, de baja, polipropileno, porque justamente para hacer esta madera nosotros investigamos más de un año para poder obtener ciertas fórmulas, digamos, para tener el impacto deseado en este producto final, ¿no? En cualquier condición, ese plástico utilizado sirve o no todo califica. En realidad no todo califica. En este caso, pues, puedo comentarles que de los 7 tipos de plástico que existen, digamos, en el mundo, nosotros en nuestra planta de reaprovechamiento solo podemos manejar 4. Entonces, si hablamos en el agro, se pueden encontrar polipropileno, por ejemplo, en capuchones de rosas, polietileno de baja densidad, fundas biflex, corbatines, plástico de invernadero. Se puede encontrar coex, polietileno de alta densidad en ciertos empaques, envases. Entonces, digamos, no todos los plásticos se pueden reciclar, en nuestro proceso sobre todo. Entonces no califica, digamos, toda la materia prima para entrar a este proceso. Por darles un ejemplo,
También hay el PET, que es el que más se conoce, digamos, en la sociedad, que son las botellas de agua, entre otros. El PET no puede ingresar, o en nuestro caso hemos detectado que no puede ingresar en el proceso porque puede lograr que el poste se fraccione, se fisure, etcétera. Entonces, parte de esa investigación que desarrollamos por más de un año es para definir estos temas. ¿El mayor uso de este poste plástico es para cerramientos o tal vez la tecnología y las innovaciones permiten ampliar mucho más este ámbito? En realidad, al ser un proceso de extrusión, el que manejamos depende mucho del molde que se le quiera dar, digamos, al producto final. Entonces es moldeable, es manejable. Y digamos, por la experiencia, nosotros como Agrouniversal, que llevamos en esto cerca de 2 años, hemos visto que el consumo se puede dar, sobre todo, como decía bien, en cerramientos para praderas, terrenos, cultivos. A su vez también se han podido usar como tutores para cultivos de uvilla, tomate, por ejemplo. Estamos haciendo pruebas con banano y con arándanos. Entonces, se le puede, como decía, el nombre es madera plástica y justamente es un sustituto para los usos de la madera convencional. Tenemos también pallets, topes de parqueadero, entre diferentes diseños que hemos podido lograr alcanzar y diseñar justamente, que pueden ingresar al agro. ¿Es un sustituto más barato, de menos peso, mayor durabilidad? A ver, en realidad, hablando en costos, el material plástico tiene un costo mayor, hablando en ese momento, porque de ahí sí lo vemos como costo-beneficio-tiempo. Obviamente la durabilidad del plástico per se es mucho más alta que la madera, ¿no? Hablamos en casos reales que en un cultivo, en una ganadera, dependiendo de la época invernal, llega a tener un recambio en 2 años aproximadamente, en casos que se tiene, digamos, en la literatura que la madera plástica tranquilamente pasa a los 50. Entonces es una sola inversión, sí, en tiempo. Hablando de peso, en realidad en peso no es muy diferente, van muy a la par. Y hablando en el tema de resistencia y durabilidad, sobre todo en durabilidad, me apego nuevamente a lo que comentaba del tiempo de vida útil. O sea, totalmente se dilata el tiempo de vida de estos productos en el tiempo. Hablando principalmente de cerramientos, cercas, este poste permite, por ejemplo, las grapas, el utilizar un alambre de púas. Sí, A esos, ¿qué ha permitido de esto a facilitarle la vida del ganadero, del finquero? en realidad, tal como lo dice su nombre, madera plástica, se le permite hacer cualquier trabajo que se haría en la madera convencional, es decir, carpintería, ¿no? Se le puede atornillar, se le puede colocar grapas, se puede clavar clavos, se puede lacar, se puede pintar, se puede aserrar. Entonces, el uso, como digo, es variado justamente y es trabajable en ese caso. Hay que comentar también un dato importante, es que es un proyecto catalogado como en contra de la deforestación, ¿no? Justamente por esa dilatación de uso que se le da y se evita que se talen árboles para el uso común, digamos, de la madera. La industria nacional, y ya para concluir, Francisco, ¿ha identificado diseños propios según los requerimientos? En realidad nos ha pasado bastante. Digamos que nosotros en el mercado teníamos medidas estándar, ¿sí? Que Ujú. cumplen parámetros particulares, digamos. O sea, que si es un poste de ganadería para leche, sabíamos que se pueden manejar de unos 50 a 2 metros y 7 por 7 y 12 por 12 para las esquinas, donde se tiemple el alambre. Son más delgados si es que es para cercado eléctrico, por ejemplo. Pero de ahí sí hay casos en el que me dicen, ¿sabes qué? Quiero de este largo, de este ancho, y obviamente se hace un molde, como les comentaba, y se obtiene a solicitud específica del usuario final, ¿no? Y de ahí, obviamente, en el tema de diseños, hemos logrado hacer, digamos, ciertas como gavetas para sembríos de huertas, se han podido hacer. He visto también que en el mercado existen baldes para construcción de este tipo de plástico, yéndonos un poco a otro sector. Como le digo, nosotros indagamos un poquito haciendo ya pallets, indagamos un poco haciendo topes de parqueadero, reductores de velocidad, yéndonos ya un poco a lo que también ciertas fincas solicitan, ¿no? Hablando un poco de fincas más grandes. Y de ahí sí, los productos normales, por decirlo así, que son topes, postes de diferentes dimensiones para cercado, para tutoreo, etc. Pero ya hay productos patentados, hechos en Ecuador.
Por supuesto, nosotros tenemos la fábrica en la Sierra Norte del país, desde Ujú. donde distribuimos a las diferentes provincias. De hecho, nosotros en nuestro programa de recolección de plásticos estamos en 17 provincias de donde recolectamos los residuos. Entonces, digamos que eso en cierta ocasión facilita también esa logística inversa para evitar la subutilización del transporte. Bueno, Francisco, agradeciéndote mucho, pero ¿de cuántos kilómetros hoy en día más o menos que calculamos de cerramientos, de cercas aquí en Ecuador, tienen postes plásticos? ¿Calcularías tú ni el 10, el 15, el 20%? Mm, La verdad es que ese dato no lo tengo. Pero aún es No, muy bajo. no me arriesgo a darlo y sí, de hecho, pienso que es muy bajo porque si uno va por la carretera, va por los caminos, uno que esté en el agro mismo, no ve todavía, no conoce. Entonces yo creo que hay un potencial muy fuerte en donde se puede trabajar mucho y en efecto lo que buscamos es masificar porque como le decía, el fin es ese beneficio que se tiene porque no solo es la inversión que le digo que se haría a largo periodo de tiempo, o sea, el costo-beneficio en el tiempo, sino que cuando hablamos del cambio que se realiza de una manera convencional cada año y medio, 2 años, en el mejor de los casos 2 años y medio, no solo es el material, digamos, el poste, sino la mano de obra para sacar el podrido, poner el nuevo, el transporte de la gente, el transporte del producto cada 2 años. Obviamente eso ya no son solo rubros económicos, sino también rubros ambientales, ¿no? En el movimiento de materias, en la emisión de gases, del transporte de estos productos. Entonces, es una solución que va un poco más allá, ¿sí? ¿Lo respalda ya para concluir alguna norma forestal, uso del bosque, para decir, No, bueno, ya no tenemos bosques, hombre, ya no se puede tumbar para hacer cercas? Piense en eh, esta solución. en realidad, digamos que como tal una norma no, pero hay ciertas certificaciones, digamos ya en cultivos un poco más tecnificados como flores o banano, que sí exigen que ya cada año un porcentaje reduzcan de la madera que se usa en la producción. Entonces, ese tipo de certificaciones entra como, la madera plástica entra como una opción totalmente viable. Por ejemplo, en la experiencia yo tengo una anécdota que visito una finca y por esta certificación, de hecho, ya han hecho cambios, ya no usan pambiles o madera y usan esquineros de metal, pero imagínense el impacto hablando ambiental, ¿no? Del metal y el económico también para esa producción al utilizar esquineros de acero, cuando se tiene una opción más viable que sería de un plástico reciclado, ¿no? Bien, entonces esta actividad tiene futuro, ¿no? En Sí, Ecuador. sí, de seguro. De hecho, por ahondar un poquito, nosotros tenemos, o de dónde trajimos esta tecnología, es porque países en la región mismo, como Brasil y Colombia, que tuve la oportunidad de conocer, están muy adelantados en este tema, ¿no? Entonces, lo que se busca es llegar a ese nivel, donde ya está masificado, se tiene como una opción muy viable para sustituir la madera, apoyar al medio ambiente y obviamente evitar que los plásticos sean quemados, enterrados, terminen en el río, en la carretera. Sería mucho mejor, ¿no? Que vayamos por nuestras carreteras y ver cercos de madera plástica como normalmente y lamentablemente se puede ver a veces en ríos, en carreteras, los plásticos. Bueno, en esta tarde de lunes, nuestro invitado, Francisco Narváez, de la empresa Agrouniversal, con el tema de madera plástica. Bueno, éxitos y una feliz semana. No, muchas gracias a todos y por la atención.